Estamos en comunicación. Diego del Vaso, con Diego del Vaso, internacionalista y pensador decolonial argentino. Hola Diego, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder participar y charlar un rato con ustedes. Bueno, gracias. Gracias, Diego. Bueno, más o menos queremos adentrarnos ahí a lo que fueron las elecciones de México. En principio, preguntarte quién es Claudia Sheinbaum y qué significa su victoria para México y América Latina. Bueno, un poco ustedes estuvieron haciendo un resumen de quién es Claudia Sheinbaum. Ella es una científica, ha participado de la política mexicana desde hace más de 20 años. Ella formó parte del PRD, del Partido Revolucionario Democrático, que había sido a inicios del siglo XX, por así decir, una esperanza para México, ya que, bueno, México tiene dos partidos políticos que han gobernado después de la Revolución en 1917. Uno es el PRI, que ha gobernado 70 años, desde el 30 hasta el 2000, y recién desde el 2000 hasta el 2018, 2011, mejor dicho, gobernó el PAN, que es otro partido político, y recién entonces empieza a subir el PRD como un partido alternativo a los dos grandes partidos monopólicos de México. Sin embargo, este PRD no funcionó, y por eso se crea Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional Mexicano, liderado por Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, Claudia Sheinbaum ha participado desde el origen en diversas funciones y puestos políticos, pero quizás el más destacado es el de jefa de gobierno de la Ciudad de México, desde el 2018 hasta el 2022, y ahí es donde ella se ha consolidado como una referenta y una lideresa política. Sin embargo, digamos, ¿qué impacto esto tiene para México? Para los mexicanos es muy importante el no pensar en términos de Morena, del individuo, de quién es el que cumple, digamos, la función de representante político, sino que lo importante ahí es el proyecto de nación, lo que ellos denominan la cuarta transformación o la 4T, que tiene que ver con un humanismo mexicano, que sería básicamente poner al ser humano en el centro de la política, y fundamentalmente el ser humano más sufriente, que sería primero los pobres. Y ahí que, bueno, la victoria de Claudia Sheinbaum para México y para toda América Latina es realmente aire fresco, porque se hubiese realmente complicado la situación si subía un gobierno de derecha, ya sea del PRI, del PAN o del PRD. Así que Claudia sea la virtual presidenta de México es una alegría para toda América Latina. Sin embargo, si bien no es ni revolucionaria, ni de ultraizquierda, ni comunista, como se la quiere catalogar, es una presidenta que sí va en vista de la cuarta transformación, de la transformación del pueblo mexicano, y a continuar con el legado de Andrés Manuel López Obrador, que bueno, ha hecho mucho en México y por eso ha logrado casi 36 millones de votos, algo inédito para la democracia mexicana. Bueno, Gaby, ¿vos querías hacerle una pregunta? No, bueno, sí. Ahora sí. Ahora me convenciste. Estaba pensando, hay algunos ruidos sobre esta pelea que todavía no se dio, pero ya se está pensando en un presidente saliente muy fuerte como es AMLO y un entrante aún un poco más fuerte, ¿no? Tengo entendido que López Obrador dijo, bueno, yo me voy a retirar y me voy a vivir ahí a una cabaña alejada, pero sabemos que después eso por lo general no se cumple. ¿Qué ves respecto a eso? Si podrían llegar a convivir estos dos presidentes tan fuertes. Sí, yo al menos mi interpretación es que sí, es que Andrés Manuel López Obrador inicia ya su campaña electoral antes del 2018, afirmando de que él iba a tener un solo mandato, que no iba a modificar la Constitución, que solamente iba a gobernar por un solo sexenio, y así fue, dio ejemplo, y ahora, como dice él, se va a la chingada, porque su rancho se llama La Chingada, entonces se va a volver a hacer investigaciones, y como todo líder político, va a influir, de alguna manera a lanzar ciertas directrices propias de la experiencia de un hombre como Andrés Manuel López Obrador, politólogo, muy bien formado, que ha recorrido México desde abajo. Sin embargo, es una persona muy coherente y lo ha demostrado en su ejercicio político, y creo que él sí va a saber demostrar que el liderazgo es algo que cede el pueblo. Y por lo tanto ahora el liderazgo se lo ha cedido el pueblo mexicano a Claudia Sheinbaum. Si bien él va a ser un líder histórico, etcétera, sí que se va a poner en su lugar, ¿no?, de expresidente, y va a dejar que la cuarta transformación siga avanzando, porque ese era el sentido de Andrés Manuel López Obrador. Él veía que, bueno, en su persona también habían ciertos límites generacionales, de cosmovisión, histórico, etcétera, que Claudia vendría a sobrepasar.
De tal manera de que yo confío en que la posición de AMLO va a ser muy coherente en ese sentido, y van a convivir. Yo creo que va a haber complementariedad más que una competencia, que es a lo que estamos acostumbrados en otros países de América Latina, fundamentalmente en el Cono Sur. Así que yo auguro un buen futuro para México. Lo que sí esperemos que esta presidenta virtual, Claudia Sheinbaum, no traicione, que es el miedo que muchos en América Latina tenemos, porque sabemos que Boric. el retorno de los giros a la izquierda han sido de tradiciones. Lo tenemos a Lenín Moreno en el Ecuador, como en un ejemplo clave. Después lo tenemos a Boric en Chile, que sale de las protestas y los movimientos populares, pero después termina llevando políticas de derecha. Incluso el mismo Alberto acá en Argentina, aunque yo tendría algunos reparos que hacer por las cuestiones de cómo se ha vinculado con el mundo multipolar, etcétera, también ha traicionado cierto clamor popular a partir de la renegociación o fallida renegociación con el fondo, etcétera. Digamos, tenemos un montón de ejemplos que nos muestran que el retorno del giro a la izquierda, así como se conoce a los movimientos populares o progresistas de América Latina, no en todos los casos han salido bien y por lo general han salido fallidos. Entonces, lo que se está mirando ahora con mucho criterio es qué va a hacer Claudia una vez que tenga la virome y pueda empezar a tomar las decisiones ejecutivas como una presidenta del segundo país más importante de América Latina y el país que tiene más de 4.000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos. Entonces vamos a ver en la acción cómo es que ella actúa, y a partir de esa praxis política vamos a ver cómo operan las fuerzas internas de México y de América Latina. Un gran polo de fuerza, claro, va a ser el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Claro, a ver qué te parece a vos. Los dos se destacan por ser muy eficientes, ¿no? Digo, López Obrador ha logrado algo que la derecha o los grupos liberales siempre reclaman mucho, que es esta cuestión del equilibrio fiscal, pero también obtuvo conquistas materiales, como esta que decíamos de subir el salario mínimo sin tener un gran déficit fiscal. ¿No ves como eso que ha logrado un equilibrio bastante singular, ¿no? Sí, yo creo que AMLO ha dado cátedra de cómo se hace política en América Latina, siendo pragmático. Claro está, ha cumplido, por así decir, ciertos esquemas convencionales de los modelos de desarrollo económico, político en América Latina, que no han puesto en cuestión, por así decir, el modelo capitalista, ni nada por el estilo, pero sí que ha hecho una fuerte política de distribución de la riqueza, en materia de infraestructura, generación de empleo. Recordemos que en México también tenemos una cuestión con la política migratoria, con la guerra, entre comillas, contra el narco. Entonces, Andrés Manuel en su gobierno realmente ha no solamente equilibrado las cuentas económicas, ha saldado deudas que tenía con organismos multilaterales y con otros países, etcétera, sino que también ha reconstituido, por así decir, la vida del mexicano campesino e indígena pobre. Claro. Y esto es fundamental, porque para Andrés Manuel es primero los pobres. Y al mismo tiempo que genera esta cuestión de lo simbólico, ¿no? Esta cuestión de que ni él, ni sus ministros, ni nadie viaja en aviones privados, solamente comerciales. Digo, más allá de que no tenga un impacto en lo económico, así grande, simbólicamente es como una pintita de color. Importante. Sí, la austeridad que muchos deberían es muy importante. Justo, Diego, te iba a preguntar esto, ¿qué observabas o qué nos podías contar en materia, ¿no?, de la población indígena campesina de México? Bueno, ahí algo comentaste. ¿No es cierto? Muy importante la cantidad. Totalmente. Sí, bueno, México tiene un gran porcentaje de población indígena. Recordemos que lo que hoy es México ha sido una de las grandes columnas vertebrales de la civilización humana. Ahí tenemos los aztecas y tenemos los mayas. Entonces, la población indígena, la raíz indígena de México actual, es una potencia enorme que tiene este país y que ha sido recuperada por la política de Andrés Manuel López Obrador, no quizás con la radicalidad que algunos movimientos de pueblos originarios lo querrían. Por ejemplo, tenemos el movimiento zapatista en México, que también se ha posicionado algunas veces a favor y apoyando a Andrés Manuel López Obrador y otras veces en contra. Y ahí habría que ver, bueno, qué tipo de horizonte político tiene, por ejemplo, el movimiento zapatista, y también lo que se está pensando es, bueno, quiénes financian a algunas cúpulas al interior de los movimientos de los pueblos originarios. Y esto puede sonar bastante problemático y decir, y generar ciertas sospechas, etcétera. Pero es lo que se está planteando también en México, porque recordemos que, por ejemplo, en Ecuador ha habido un candidato, yacu, indígena, que ha votado y ha hecho todo lo posible para que ganara la derecha en contra de la candidata de Rafael Correa.
Entonces también tenemos una cooptación de los pueblos originarios Sí. o de las élites de los movimientos de los pueblos originarios que actúan en contra de los procesos que fácticamente pueden llegar al gobierno, que no tienden a la revolución, sino más bien a la transformación, y que, bueno, después el pueblo les hará pagar cuenta. Pero para decirlo rápidamente y siendo sintético, los pueblos originarios han formado parte de la construcción del proyecto de nación mexicano, y eso le da mucho sustento a la política de Andrés Manuel López Obrador. Y les ha dado, y esto es muy importante y algo que tenemos que aprender desde América Latina y particularmente en Argentina, les ha dado un nuevo concepto de poder político. Y esto es interesantísimo porque en la historia mundial de la filosofía política y eurocéntrica, que existe desde los griegos hasta el presente, ha habido una concepción del poder que tiene que ver con un ejercicio de dominación, de mandar mandando. Pero los zapatistas han enarbolado otro concepto de poder que tiene que ver con el mandar obedeciendo. Por lo tanto, Andrés Manuel ha ejercido un poder que él le denomina un poder obediencial. De lo que se trata es de escuchar las necesidades del pueblo y cumplir con esas necesidades. No mandar mandando, como acá en Argentina desde el sillón de Rivadavia, sino es mandar obedeciendo las necesidades y la voluntad propia del pueblo. Y este es un concepto zapatista de los pueblos originarios que ha subsumido, que ha tomado Andrés Manuel López Obrador como praxis política cotidiana. Y de ahí es que se ve la impronta originaria también en el ejercicio de su política, más allá de las políticas públicas que ha podido hacer en beneficio de los campesinos y de los pueblos originarios, que ha sacado a millones de la pobreza, pero algún déficit que tuvo, y lo podemos decir, es que los más pobres de los más pobres, es decir, la pobreza extrema, no ha cambiado demasiado. Y esto es un desafío y es una tarea que tiene Claudia Sheinbaum en lo que ellos denominan el segundo piso de la Cuarta Transformación. Porque la Cuarta Transformación no se cumple en un sexenio, sino que lleva un tiempo prolongado, de mediano y largo plazo, y bueno, es un desafío y una tarea que ahora va a tener la nueva presidenta. Sí, habrá que ver, ¿no? Sin abandonar el sistema capitalista, donde necesariamente para que unos ganen, unos pocos ganen, otros muchos tienen que perder, cómo llegan a esta, no sé cómo dijiste, de la instancia de la Cuarta Transformación. Medio utópico. Por eso, si lo hace, le va a costar. Ahí tenemos el concepto de transformación. Y lo interesante en política es distinguir entre la reforma, la transformación y la revolución. La reforma es toquetear esto y aquello y que en última instancia no cambie nada. La revolución, que sería otro extremo, es el cambio, el cambio profundo de todo el sistema dominador. Por lo tanto, creamos un nuevo sistema. Claro. Pero la transformación es ir modificando elementos claves del sistema, que puede ser un sistema corrupto como el capitalismo, en vista de superarlo. Entonces se hacen cambios, se hacen transformaciones claves que nos van a llevar paso a paso a ir hacia ese otro sistema. Por lo tanto, es más factible. Una transformación camina más lento, pero con una dirección bien clara, con una utopía bien clara, como ustedes dijeron. Así que en ese sentido va esta transformación que, claro, no se plantea transformar el sistema capitalista o derrumbarlo de la noche a la mañana, ni por decreto, pero sí ir poniendo los cimientos fundamentales para que ese cambio se dé en algún momento y que sea factible, o decir que sea posible. Excelente, Diego, súper claro. Yo trayéndolo más para el lado nacional, te pregunto, es evidente que el gobierno de Milei en Argentina propone un proyecto de país completamente distinto y hasta opuesto al de AMLO y ahora a la de la candidata actual, a la de la presidenta actual. ¿Podrías hablarnos de esa distinción y cómo crees que serán las reelecciones entre ambos países en adelante? Las relaciones, perdón. Bien, sí, muy interesante la pregunta. Lo sintetizaría de la siguiente manera, a ver si sirve. Yo creo que el gobierno de Javier Milei tiene en el centro el capital. O es decir, lo que busca el gobierno de Milei es valorizar el valor, generar más ganancias a través de su relación con el sistema financiero, que digamos no le llegan tampoco ninguna inversiones, ni siquiera hay propuestas de inversiones por parte de organismos multilaterales, ni el swap con China se le va a dar. Pero sin embargo, Javier Milei y su gobierno tienen en el centro de su política producir valor, generar ganancias, reproducir el sistema capitalista. En cambio, Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum no tienen en el centro el generar valor, tienen en el centro el reproducir la vida, y reproducir la vida de los más pobres. Entonces, el proyecto que se propone, el proyecto de nación de Morena, es el de un humanismo mexicano. En el centro está el ser humano. Y eso lo expande después en su política exterior para América Latina. Y tiene entonces criterios
de producción, reproducción y crecimiento de la vida, y ya no como Milei, de producción, reproducción y crecimiento del capital. Entonces es estar mirando para dos lados completamente distintos, es estar apuntando hacia utopías completamente distintas. Una es la utopía, vamos a llamarle, de la felicidad humana, en donde el ser humano es el protagonista. Y la otra es una utopía en la que el mundo está globalizado, donde no existe el Estado, donde el pueblo ya no existe, sino que hay ciudadanos internacionales, en donde no hay comunidad, y en México se busca reconstituir la comunidad de vida, y eso es fundamental. Y en términos geopolíticos y en política internacional podríamos decir, mientras que el gobierno de Milei está acoplado o alineado a los intereses estratégicos norteamericanos y viene a defender la cosmovisión de Occidente, el hemisferio occidental, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo que propone Claudia Sheinbaum es prácticamente un desafío a los intereses estratégicos norteamericanos. Quizás no sea tan desafío, sino una oposición limitada. Pero en materia de política exterior esto es fundamental. O es decir, o uno está totalmente dispuesto a cumplir lo que le piden desde Washington, o realmente le pones una línea y le decís, bueno, hasta acá tenemos una buena relación con Estados Unidos, pero de acá en adelante yo ejerzo una política nacional en vista de la reproducción de la vida de mi pueblo. Entonces también yo creo que es completamente distinto y van por caminos completamente diversos. Totalmente. Pero también hay muchas inversiones norteamericanas en México, entonces tampoco es fácil, ¿no es cierto? Exactamente, porque tenemos que tener en cuenta de que el principal socio estratégico de México es Estados Unidos. Claro, por su proximidad geográfica, claro. Incluso por su vinculación cultural, su vinculación humana. Hay casi 40 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos, entonces ese vínculo material que tiene México con Estados Unidos no se corta tan fácil. Tampoco México, por ejemplo, tiene una gran vinculación con China, y esto está muy delimitado por su relación con los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos no le gusta para nada que México se relacione con China y que le abra las puertas a China a América Latina. Claro. Entonces, claro que esta relación con Estados Unidos y México es muy particular, hace que México mire mucho al norte y quizás poco a América Latina, o poco respecto a lo que nos gustaría desde América Latina, ¿no? Pero ya Andrés Manuel López Obrador ha dado pasos, ha dado un giro hacia América Latina a través de organismos como la CELAC, a través de la crítica a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, que tanto daño le ha hecho a América Latina. Entonces ya Andrés Manuel ha intentado de alguna manera distanciarse de ese vínculo carnal con México y ha empezado a vincularse cada vez más con los países más de tinte socialdemócrata, si querramos decirlo así, pero también revolucionarios de América Latina. Y ahí tenemos a Venezuela, ahí tenemos a Cuba, ahí tenemos a Nicaragua, como ejemplo concreto de que México está así hermanándose con lo que se conoce como el giro a la izquierda y como la alternativa civilizatoria que hoy tenemos en el mundo, en este contexto de crisis civilizatoria que estamos viviendo. No es un punto menor el decir, bueno, México no cayó en las garras de la ultraderecha, México no cayó en las garras de Washington, y por lo tanto hoy tenemos un aliado. Nosotros, los argentinos como pueblo, tenemos no solo un pueblo aliado, que es el pueblo mexicano y casi todos los pueblos de América Latina, sino también ahora un gobierno aliado. Ya vamos a ver cómo opera en el ámbito internacional para frenar a Milei. Hay alternativas internacionales que se le podrían aplicar a Javier Milei para frenarlo en su, por ejemplo, ahora esto de que él es el topo del Estado y que lo quiere destruir. Yo le digo que eso es un autogolpe de Estado, y eso está normativizado. Incluso pueden salir organismos internacionales, ya sea la UNASUR, incluso el Mercosur, o incluso la OEA, a aplicarle la cláusula democrática. Y eso, bueno, tiene impactos comerciales, políticos, internacionales muy fuertes. Todavía no se ha avanzado en esa línea, pero vamos hacia ahí. ¿Vos creés que hay una posibilidad, digamos, que alguien realmente le ponga un... A mí me cuesta, claro, que le ponga ese freno necesario. Me cuesta entender, ¿no? Vengo estudiando mucho teoría del Estado, los modelos de los tipos de Estados, del Estado burocrático al Estado de la gobernanza, la actualidad, ¿no? Una tecnicatura que estoy haciendo. Me cuesta encuadrar el proyecto de Estado de Milei. O sea, claramente con esto me quedó muy en claro con este audio que vos reproducís ahora. Creo que no hay proyecto de Estado. Bueno, pero en su momento como que me quedaba, viste, como que no me quedaba en claro. Se llama Proyecto Chapita. No me quedaba en claro, viste, cuando vos decís, no logro encasillar a este señor en ningún modelo teórico, digamos, por así decirlo.
Pero con esto que vos decís, ¿realmente ese freno es posible, digamos? ¿Vos creés que la comunidad internacional va a decir, no, pienso, acá me voy a ir por las ramas, pero pienso no en todo lo que está pasando en Palestina y en la pasividad internacional respecto a lo que pasa en Palestina? Ningún pronunciamiento serio a Israel, ninguna sanción me parece seria a Israel por el genocidio que está llevando a cabo con el pueblo palestino. A este tipo, ¿quién lo mira? ¿Quién lo va a mirar con lo que está pasando del otro lado del mundo? Es como que me cuesta creer que este freno va a llegar, si es posible. No, sí. A ver, yo concuerdo con vos en el diagnóstico que estás haciendo. Me parece que en el caso de Israel y el genocidio a Palestina, el único freno que se le puede poner ahí es estratégico militar, ya no diplomático, claro, porque, como vos decís, la comunidad internacional puede tener muchas declaraciones en el ámbito de la ONU, claro, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, etcétera, muchos pronunciamientos, pero como no son vinculantes, no los tiene por qué cumplir el Estado colonial y genocida de Israel. No los tiene por qué cumplir, pero lo que sí puede cumplir es, la presión por parte de los misiles hipersónicos que le puede enviar tanto Irán, Rusia, incluso China, aunque no veo metiéndose a China en el conflicto, y después ningún otro país. Por lo tanto, el freno a Israel sería un freno estratégico militar. Ahora, en el caso de Javier Milei en América Latina, todavía él no ha avanzado a romper las estructuras democráticas al interior del Estado, de la democracia representativa, que es lo que todos los organismos internacionales o interamericanos evalúan. Están todo el tiempo evaluando si se está pasando de la línea de la democracia representativa o no. Y yo creo que, primero, que la democracia representativa es un peligro y es una enemiga del proceso democrático, popular, protagónico y participativo que necesitan nuestros pueblos. La democracia representativa no es para nada representativa. No representa a nadie. Es una democracia elitista. Claro. No representa. Es democracia un día cada 2 años. Claro. Exacto, sí, tiene que ver con ir a poner el papelito dentro de la urna y después los representantes hacen la suya. Entonces, eso para mí no es democracia, pero es el concepto de democracia que impuso Estados Unidos después del fin de la Guerra Fría. Es la única democracia que convalida por los organismos internacionales. Ahora bien, esta democracia representativa se está poniendo en jaque en la Argentina, y no desde hace 6 meses que asume Javier Milei con las declaraciones previas a que era presidente, o incluso con las políticas de privatización y de ajuste fiscal que ha llevado adelante, sino que se empieza a poner en cuestión esta democracia representativa a partir de los dichos en concreto que hizo, no sé si fue ayer o antes de ayer. No puede decir un presidente en función, puede decir el jefe del Poder Ejecutivo, que él está autodestruyendo el Estado. Esto él odia al Estado. De Estado. Y entonces, como autogolpe de Estado, tiene tanto el Mercosur, que es un esquema de integración regional económico, bueno, tiene una cláusula democrática que lo puede suspender Argentina del Mercosur, le puede bloquear las fronteras, puede impedir de que haya movimiento en el espacio aéreo. Lo mismo puede hacer la UNASUR, aunque ahora la UNASUR ha sido vaciada porque los presidentes de extrema derecha se han ido de la UNASUR. Pero siguen habiendo actores muy importantes en términos económicos que pueden sancionar a Argentina, que la pueden bloquear. A ver, yo como argentino no quiero que me sancionen económicamente porque el que sufre es el pueblo, pero sí que hay otras medidas de fuerte llamado de atención, incluso la OEA. Yo estoy absolutamente en contra de la OEA, porque la OEA es Estados Unidos en un sistema multilateral, es él el que manda. Sin embargo, también tiene una cláusula democrática que se la pueden aplicar a la Argentina. Entonces, ¿qué pienso yo? La comunidad internacional, la derecha de la comunidad internacional, no va a hacer absolutamente nada para detener a Milei. Pero también tenemos una izquierda, puedes decir, o gobiernos populares, y ahora con Claudia Sheinbaum, se puede movilizar la comunidad internacional, porque déjeme decirle esto, el que Javier Milei haya negociado con Laura Richardson, la generala del Comando Sur de los Estados Unidos, el implantar una base militar en Ushuaia, no les da gracia a los gobiernos progresistas y populares de América Latina. No, en el último encuentro del ALBA, todos estaban absolutamente enojados y muy ¿cómo no me sale la palabra? Muy preocupados por cómo Estados Unidos va a avanzar en la región vía Javier Milei. Entonces, bueno, poco a poco se va a ir caldeando la situación y poco a poco también se van a ir encontrando mecanismos para refrenar su avanzada. Y lo último que digo, no hay teoría para tematizar lo que está haciendo Javier Milei hoy, y es nuestra responsabilidad como jóvenes intelectuales empezar a pensar desde América Latina los esquemas teóricos que nos permitan hacer inteligible lo que está haciendo este tipo. Puede decir, viene, como él dice, vengo del futuro, etcétera, etcétera. Bueno, sí, viene a implantar un modelo teórico, económico, que en realidad viene del pasado, pero él tiene una utopía en la cabeza, futurista, globalista, de destrucción de las fronteras del Estado, y eso sí que los europeos y los norteamericanos lo estaban planteando para un futuro distópico, y él lo está poniendo
en acción en nuestro país. Por lo tanto, no hay teoría que nos permita hacer un diagnóstico claro de lo que está pasando, y es nuestra responsabilidad como analistas internacionales, politólogos, cientistas sociales, el empezar a pensar qué está haciendo y buscar vías y alternativas de acción, no solo para transformar ese sistema, sino para crear uno nuevo. Diego, excelente nota, la verdad que... Gracias, loco. Muchísimas Sí, gracias. Sos una masa. La verdad que cualquier Gracias a viernes ustedes. que te quiera venir para Venite, acá, nos tomamos unos remates Claro. porque podemos seguir la charla. porque da para hacerla Cuando largo quieran. seguido. Sí, aparte para otros temas. Hay, Tal cual. claro. Ah, ya te quieren acá. Desde el Bueno, próximo ya viernes. tenemos el teléfono, así que cagaste. Ya tenemos el teléfono, así que bueno, Diego, mil gracias por la comunicación y desde ya más que agradecidos y te invitamos al programa cuando gustes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un gusto, un honor poder participar, y cuando quieran estoy a disposición para seguir reflexionando, compartiendo algunas ideas y avanzando.